Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Martínez, soy representante de Avanti Education and Migration. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Juan Rincón de RC Migration, que nos va a acompañar hoy para hablar de la visa de Self-Sponsor. Y también tenemos a Jorge Henao, representante de Latin Hub, que es un centro de emprendimiento en la ciudad de Brisbane. Quisiera regalarle primero 5 minutos a Jorge para que él nos explique qué es el Latin Hub y cómo funciona antes de que Juan empiece con su charla. Ujú. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Nao, soy cofundador del Latin Hub. Eh, Latin Hub es un centro de emprendimiento latino, es un coworking space y nuestro propósito es poder apalancar a los empresarios latinos en Australia, poderles dar opciones que se conecten entre los empresarios. Hacemos eventos de networking, hacemos capacitaciones y aquí la idea de nosotros y nuestro mayor propósito es que entre los mismos latinos podamos apalancar nuestras compañías y podamos hacer que nuestros productos y servicios se vendan de una mejor manera en Australia. Nos movemos mediante un sistema también de membresías para los empresarios que de pronto estén empezando su negocio y no tengan una dirección aquí en Australia. Con nosotros también pueden tener su propia dirección, pues funciona exactamente como un coworking space y pueden venir a hacer reuniones, tenemos sala de juntas, tenemos un deck donde pueden hacer diferentes tipos de eventos. Entonces, estamos ubicados en el centro de la ciudad de Brisbane. Aquí tenemos ya 35 compañías que son aliadas al Latin Hub y queremos invitarlos para que las personas que de pronto estén en Brisbane vengan y conozcan un poco más de lo que hacemos y también puedan unirse a la comunidad que estamos creando desde el Latin Hub. Entonces, Ricardo, muchas gracias por tu introducción y ya en caso tal, aquí los esperamos a todos para que vengan y nos visiten en el Latin Hub Brisbane. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Avanti Education, los que no nos conozcan, somos una agencia de educación con casi ya 10 años de experiencia en el mercado. Contamos con oficinas en Colombia, Filipinas y en Australia. Y aquí en Australia tenemos oficinas para el mercado latino, para el mercado filipino y para el mercado japonés. Cualquier intención que tengan de extender su visa de estudios o algún servicio de traducciones o trámites de visa de turista, con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarlos. Nos dejan un mensaje también y con su teléfono y los estaremos contactando. Y ya sin dar más dilación, Juan, muy buenos días, bienvenido. Ricardo, Jorge, muy buenos días. ¿Cómo les va? A mí muy bien, muchas gracias. Ok, gracias por la invitación. Yo me presento, yo soy Juan Guillermo Rincón, agente de migración, viejo amigo de Avanti por supuesto también muy interesado en Latin Hub. Definitivamente el emprendimiento es una de los valores que Australia está validando más como un elemento positivo hacia poder quedarse. Ustedes pues definitivamente han visto pues que la migración en Australia está pasando por una época de reducción. Es decir, de alguna manera ese péndulo que siempre hay entre es que se le abren las puertas a los emigrantes y se le cierran las puertas a los emigrantes, estamos quizá en uno de los momentos más difíciles, de más dificultad para que, para aprobación de visas de residencia permanente y también de visas de residencia temporal. Hace menos de un mes tuvimos pues estas marchas acerca de la migración masiva que, que capturan el sentimiento de alguna parte de la población acerca de los emigrantes
Esto, digamos, en plata blanca, en términos concretos, ¿qué ha generado? Lo que ha generado es que los caminos para migración son ahora menos, uno. Dos, que el número de cupos para la residencia permanente se ha reducido de una manera, a mi modo de ver, una manera sustancial. Ordinariamente, el número de cupos al año en lo que se llama inmigración neta, es decir, el número de personas que entran menos el número de personas que se van, ordinariamente era de 250.000 al año y para este año fiscal quedó en 190. Eso en términos, digamos, de aprobación de visas, lo que implica es un menor volumen de aprobación, o dicho de otra manera, unos criterios mucho más difíciles en términos de aprobación de visas. Em, ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos básicamente en Australia un programa de migración que uno puede decir, mire, uno puede migrar para Australia con base en relaciones familiares, es decir, mi pareja o mis padres son australianos, por lo tanto yo aplico dentro de esas visas de pareja, de esas visas de familia. Uno. Dos, hay un programa que siempre fue muy grande que era lo que se llamaba Skilled Migration, es decir, migración por competencias, que era ese sistema donde uno tiene una ocupación en alta demanda, cumple un puntaje y con base en ese puntaje entra en un programa de selección por puntaje y llega a las visas. Y ese programa de migración por competencias en este momento está prácticamente o está muy reducido, muy reducido. Tan reducido que inclusive las rondas de invitaciones son muy esporádicas. Para hablar específicamente de la visa 189, la famosa visa federal en todo el año 2024-2025, es decir, julio 2024 hasta junio 2025, en todo el año hubo dos rondas de invitaciones. Cuando nosotros estamos acostumbrados que en este programa había rondas de invitaciones todos los meses. En el año pasado, pues hubo solamente dos, y de entre junio 2025 y ahora, octubre 2025, no ha habido ni una sola ronda. Entonces estamos con los poquitos cupos que tienen los estados, que son unos cupos totalmente insuficientes para la cantidad de personas que queremos emigrar. ¿Qué queda? Quedan las visas con sponsor, es decir, las visas con patrocinio de empresa. Las visas con patrocinio de empresa fueron unas visas que tuvieron una actualización o una modificación muy grande en diciembre de 2024. En esa época, en ese mes, salió una nueva lista de ocupaciones, se redujo el tiempo de experiencia para poder aplicar. Antes eran 2 años, ahora es solamente uno. Eh, Se estableció que todas las personas que estaban en visa de trabajo tenían paso a la residencia permanente. Eh, mm, bueno, hubo una cantidad de cosas que establecieron una serie de una regulación, a mi mover, bastante más flexible, bastante más benéfica acerca de las visas con sponsor. De manera simultánea, el gobierno ha hecho una serie de acuerdos con las empresas en determinadas zonas del país que permiten que esas empresas que están en unas determinadas zonas del país tengan una serie de concesiones para estas visas, es decir, que ofrezcan a sus empleados las visas de residencia con unas condiciones un poquito más flexibles que las que tuvieran en otras zonas del país. Esos son los famosos DAPs.
Un DAMA, por ejemplo, permite que una persona, ustedes saben que para pasar a la residencia permanente hay que tener un máximo de edad de 45 años. En el DAMA hay la concesión de que el candidato puede tener hasta 55 años. Esa es, por ejemplo, una concesión de los DAMAs. Otra concesión de los DAMAs, que es que la lista de ocupaciones que hay para la visa con sponsor tiene una lista de ocupaciones, ordinariamente ocupaciones altamente calificadas. Carpinteros, gerentes de mercadeo o chefs. Bueno, en los damas entran ocupaciones que ordinariamente no se consideran calificadas, como meseros, como chofer de camión, como ocupaciones donde se abren más puertas. Entonces, lo que vamos a hablar en esta conversación es dentro de este último programa que está vigente, que tiene las puertas abiertas, que tiene esta nueva reglamentación, que tiene digamos, el aval del Estado, porque considera que este es el tipo de emigrante que entra colgado en los dos pies, es decir, entra a ejercer sus competencias con una empresa australiana que lo respalda. Cuando nosotros hablamos de self-sponsorship, tenemos exactamente eso. Una persona que ha puesto su empresa, que su empresa le da la manera de mantenerse en Australia y que por tanto puede quedarse. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestra presentación. Entonces, pues, el primer elemento que tenemos que contemplar cuando hablamos nosotros de self-sponsorship es que este programa, bueno, este tipo de visas tiene una estructura que tiene tres elementos, es decir, la visa de self-sponsorship, hay que contemplar, uno, la compañía, dos, la ocupación, tres, las condiciones del aplicante. Son como los tres pilares que configuran una visa de self-sponsorship. El segundo elemento es que es una visa que genera una serie de beneficios para la empresa. Y tercer elemento, que esto es importante decirlo, no solamente en términos de que uno haga la visa para sí mismo, sino también eh, mm, las empresas australianas contratan a sus empleados a través de estas visas, a sus empleados en estas visas, incluyendo extranjeros, porque esto le garantiza mejores empleados, más alineados con el beneficio de la compañía eh, y comprometidos con los objetivos de la empresa, pues porque una persona que está patrocinada por su empresa, pues evidentemente está muy comprometido a que la empresa le vaya bien. Y eso no se logra con todos los tipos de los empleados. Se logra de una manera muy clara cuando uno tiene como empresario empleados extranjeros. Desde el punto de vista de la empresa, y esto es importantísimo, ¿qué obligaciones adquiere la empresa con su empleado? Eh, Tiene que tener en cuenta que tiene las mismas obligaciones que tiene una empresa con cualquier empleado, sea australiano o no lo sea. Esto se concreta en lo que técnicamente se llama NES, National Employment Standards. Es decir, aunque yo me esté contratando a mí mismo, desde el punto de vista de que la empresa me contrate a mí como individuo, la empresa asume unas obligaciones. ¿Cuáles son ellas? Los National Employment Standards. Ahí estamos hablando de salario mínimo por hora, vacaciones, sick leaves, pago superannuation, work over, toda esa serie de obligaciones que cualquier empresa tiene con cualquier empleado australiano o no. Segundo, la empresa tiene que respetar el contrato y esto es un tema que es muy importante porque hay un elemento de monitoreo.
Es decir, cuando uno como empresa contrata a un extranjero y ese extranjero tiene la visa, el Departamento de Migración queda con la potestad, con la facultad de monitorear que la empresa esté cumpliendo las condiciones de ese sponsorship, de ese patrocinio. Es decir, puede llegar a la empresa y decir, bueno, ustedes contrataron al señor Luis Gómez como chef. Muéstreme que el trabajo que tiene sí es de chef. Segundo, muéstreme que usted sí le está pagando los $80,000 que le dijo que le iba a pagar. Muéstreme que él quedó, está trabajando en Gold Coast y queremos ver que su sitio de trabajo sí sea efectivamente Gold Coast. Entonces, empecemos a hablar del primer elemento. El primer elemento es qué necesito yo para que la empresa sea aprobada como sponsor. Esto se concreta en un elemento muy importante que se llama obtener el Standard Business Sponsorship o SBS. Para eso, lo primero que tenemos que ver es la estructura legal que tiene la compañía. La estructura legal que tiene la compañía, pues en Australia, como en todo el mundo, hay muchos tipos de estructuras legales. La compañía puede ser desde el punto de vista de estructura legal, puede ser un sole trader, o puede ser un trust, o puede ser un partnership, o puede ser una PTY, una propiedad limitada. Cuando nosotros hablamos de visas, perdón, de sponsorship, de todas esas figuras, tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos hacer un self-sponsorship, la única figura que nos sirve es la de PTY. Es decir, si bien en cualquier otra, si bien, por ejemplo, una persona como sole trader puede ser sponsor de una tercera persona, y es de alguna manera una opción que sucede con relativa frecuencia, un self-trader no se puede patrocinar a sí mismo porque no se da la diferencia jurídica entre empresa e individuo. Asimismo, eso pasa exactamente lo mismo con un partnership. Una empresa puede tener la forma de partnership, pero no y como partnership tiene la posibilidad de ser sponsor, pero no de sus partners. Entonces, cuando decimos cuál es la estructura legal que tiene que tener, eh, si quieres, las preguntas las dejamos después, cuando termine, y vamos dejando el espacio hacia el final. Entonces, pues lo que es, el punto es que la estructura legal que tiene que tener la empresa para poder ser sponsor de su dueño es una PTY. A veces los contadores, que son las personas los profesionales que se encargan de el tema de constitución de empresas, de incorporación de empresas, le recomiendan a uno que sea un trust por efectos eh, tributarios. Eso está muy bien. Lo que pasa es que desde el punto de vista migratorio, el trust no puede ser de sponsor. Entonces, nuevamente, estructura legal PTY. Segundo elemento, solidez financiera. Uno de las preguntas o uno de los requisitos que se hace el Departamento de Migración cuando evalúa a una empresa para otorgarle ese permiso de que sea patrocinador de sus empleados es que quiere estar seguro de que la empresa que patrocina tiene la capacidad financiera de pagarle el salario a los empleados. ¿Cómo se demuestra esto? Esto es un análisis financiero, este es un análisis de negocio, este es un análisis donde el Departamento de Migración analiza, hace un análisis financiero, hace un análisis de rentabilidad, de capacidad de pago de deuda, de liquidez, de cash flow, de todo esto, de los estados financieros de la empresa. Nosotros consideramos como un muy buen indicativo que la empresa tenga
al menos un volumen de ventas de $300,000 al año. ¿Por qué? Porque $300,000 al año es una cifra que le da un piso para justificar que tiene con qué pagar el salario mínimo en estas visas. El salario mínimo es de 76,500 más superannuation, es decir, un poquito más cerca de los 84,000 en total. Entonces, una empresa que gana al menos $300,000 en ventas totales, en ventas brutas, antes de cualquier deducción, tiene esa solidez. En ese mismo orden de ideas, es importante que la empresa ya lleve un tiempo operando. Entonces, ¿cuánto es el mínimo que tiene que tener la empresa? Yo diría que en términos de mínimos, estamos hablando que la empresa tiene que tener al menos 6 meses de operación y una muy buena proyección financiera. Lo ideal es que la empresa ya tenga al menos un año de operación, entonces uno pueda presentar unos estados financieros completos que cubran pues el año fiscal, o los últimos 12 meses, y uno pueda mostrar cuál es su volumen de ventas, la rentabilidad sobre ventas, el activo que tiene, la relación de pasivo, en fin, todos los análisis financieros que se hacen en estas visas, porque la empresa es sujeto de ese escrutinio financiero que hace el Departamento de Migración. El tercer elemento es que uno tiene que demostrar que la empresa tiene una necesidad genuina de ese empleado. ¿Qué es esa necesidad genuina? Es que es demostrar mediante un caso de negocios que la empresa necesita ese empleado. Es decir, que no fue que se creó la empresa para darle visa a esa persona, sino que tener esa persona es absolutamente crítico para que la empresa pueda seguir adelante. Y aquí nosotros tenemos pues casos muy particulares. Por ejemplo, una persona que monta el negocio de tener una barbería, pero él no es barber, no es hairdresser, pero es el que tiene la idea, es el empresario, es el emprendedor que dice, aquí hay la oportunidad de tener una barbería, y entonces pone el negocio y contrata barbers. Eso es perfectamente válido, pero ¿qué ocupación tendría? Aquí entonces nosotros trabajamos con la ocupación, que es una ocupación muy frecuente que utilizamos en las visas de self-sponsor, que se llama Office Manager. Es decir, es la persona que maneja lo administrativo, lo financiero, lo gerencial de esa empresa, sin ser necesariamente una de las personas que presta el servicio en la empresa. Esto que les cuento yo que pasa, por ejemplo, en el caso particular de una barbería, puede pasar en un restaurante, puede pasar en muchísimos negocios. Es el caso típico que utilizamos en empresas de limpieza. El dueño puede o no ser cleaner. Tengan en cuenta que cleaner no es una ocupación que dé visa. Lo que sí avisa son, por ejemplo, ocupaciones que se usan en la industria de cleaning como Contact Administrator o Office Manager. En ambos casos, el elemento crítico es demostrar, por ejemplo, que la empresa de cleaning tiene un volumen tan importante de negocios que necesita tener un Contact Administrator full time. Es decir, que la empresa ya tiene un volumen de operación que tiene tantos clientes que justifica que no todo el mundo sea cleaner, sino que haya una persona que esté dirigiendo toda la operación desde el punto de vista administrativo y financiero. Otro elemento es no discriminar contra los australianos. Esto es un elemento que hay que demostrar, y esto es demostrar que se le ha dado la oportunidad a los australianos para que trabajen en la compañía, ya sea como empleados, ya sea como casuals, ya sea como contratistas. ¿Cómo se demuestra esto? Muy fácil.
Cada vez que se abre una oportunidad de trabajo, se publica y uno se queda con la copia de haberla publicado en Indeed, haberla publicado en Seek, haberla publicado en Yora, en cualquiera de estas páginas de reclutamiento, donde uno pone el cargo y decirle, mire, estoy necesitando, no sé, o estoy necesitando barbers, o estoy necesitando personas que trabajen en cuidado de ancianos o de personas con algún tipo de discapacidad. Uno guarda esos ejercicios de publicidad y muestra, mire, yo no tengo australianos, pero siempre he buscado. Es decir, yo no tengo ningún tipo, yo busco en mi empresa darles oportunidades de trabajo. Esto es muy importante y así es como se resuelve. Cuando nosotros hablamos de estas visas, realmente hay varias opciones, ¿no? Y la visa de sponsor tiene varias subclases, como se dice técnicamente. Esta es de la visa de entrenamiento, está la visa 482, perdón, ahí hay un error de ortografía, no es 52 sino 82. Está la visa regional 494, está la visa 186. Es decir, hay muchas opciones. Digamos que la que más usamos nosotros en el Service Sponsorship es la visa 482 y la visa 186 que lleva derecho a la residencia permanente. Em, entonces, muchas de las cosas que voy a mencionar en esta conversación están muy centradas en la 482, pero pues también uno pudiera trabajar con otras. Muy difícil trabajar con la primera, con la 407, porque la visa 407, la visa de entrenamiento, implica que dentro de la empresa haya alguien que sea el mentor, que sea el que más sabe, que sea el que entrena al entrenado, que es el que tiene la visa. Y ordinariamente, pues el dueño, pues de alguna manera es la persona que más sabe, que tiene la autoridad de conocimiento para liderar la empresa. Entonces es muy difícil tener ese elemento de mentor. Si la visa 407 se usa muy poquito. Más nuevamente se trabaja con la 482 y con la 494 y con la 186. Este es un tipo de visa que definitivamente se trabaja, que la compañía que tiene uno desde el punto de vista de la empresa. El Departamento de Migración es muy exigente. Técnicamente se dice que usa un nivel de escrutinio más ácido que cuando el empleado no es dueño de la empresa. Digamos que eso es algo que vamos a tener que enfrentarnos. Y bueno, eso es básicamente lo que yo quería contarles en términos de lo que se requiere para hacer una empresa que te nomine. No nos queda tiempo y seguramente será oportunidad de otro evento. Lo que quisiera ya después hacerlo, ya hablaremos específicamente de las ocupaciones. Tendremos otro webinar dedicado a las ocupaciones, dedicado a los elementos que tienen que cumplir el individuo. Sobre estos dos últimos elementos, quería simplemente mencionar lo siguiente. La ocupación tiene que estar en la lista. La ocupación en la que se presenta tiene que ser relacionada con la empresa. Lo mencionamos en el término de genuine, de genuinidad. Ahí tiene que haber una coordinación. Sería lógico que un restaurante tuviera un chef. No sería lógico, no sería genuino que un restaurante tuviera un economista en principio. Eh, y por último, el candidato tiene que tener las condiciones académicas, de experiencia y el nivel de inglés necesario para ese cargo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Ahora, pues si te parece, ya, Ricardo, si quieres, nos abrimos a preguntas y trabajamos el tiempito que nos queda. Sí, señor, tenemos una pregunta de Ricardo Trujillo Amaya. Nos había escrito inicialmente que él tiene un negocio de car rental youth for 4x4 y vans, que si eso le podría, que esa empresa le podría funcionar. Sí, definitivamente sí. Este tipo de empresas
de servicios es un tipo de empresa que le puede funcionar sin el menor problema. Como objeto social es perfectamente válido. De hecho, en términos de objeto social, prácticamente yo diría que todas las empresas pueden ser pueden ser sponsor. Hay dos que digamos, se excluyen. El primero, y digamos que se excluyen sobre todo, eh, porque los estados más que el gobierno federal no les gusta, aunque el gobierno federal de una manera, digamos, tácita también se adhiere a esa negativa. Y son dos. El primero son servicios de Uber, es decir, uno si tiene una empresa digamos que el negocio es de prestar servicios de transporte como una persona que se monte como empresa a hacer servicio de Uber, no sería un buen negocio para efectos de patrocinio. Uno. Dos, burdeles, es decir, aunque en Australia es un servicio legal, es un servicio e inclusive en la mayoría de los estados también es un servicio que se permite para efectos de sponsorship. No no es una buena idea de negocio. Yo diría que con ese par de excepciones, cualquier otro servicio es válido para montar una empresa que te patrocine a ti mismo. Y temprano también nos habían preguntado por la NDIS Industry. Bueno, el NDIS es un tipo de empresa que es perfectamente válida. Yo creo que aquí hay un sector muy importante, sobre todo en términos que el envejecimiento de la población australiana cada vez está requiriendo mayores recursos y requiere, por lo tanto, empresarios que entren a solucionar problemas en esa área. Sí, definitivamente sí lo es. Aquí lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de servicios prestas. ¿Por qué? Porque las ocupaciones válidas para migración en un negocio de NDIS son pocas. Entonces tendríamos que entender muy bien la empresa y ver básicamente escoger la ocupación correcta para la persona que preste que esté prestando ese servicio. Pero como servicio, como industria, definitivamente sí. Perfecto. Por acá también Dana nos pregunta si algún momento podemos hacer esta charla en inglés o si le pongo, si Dana, if Dana is here, you can give us your phone number and we can contact you by private message. Ujú. Por acá también tengo a Geoffrey, que tiene un taller de mecánica. No maneja un $300,000 al año, pero quiere saber en cuánto tiempo puede enviar la aplicación. Bueno, con Dana, nosotros en la compañía atendemos en inglés, atendemos en español también. Entonces, con mucho gusto, por supuesto que tendremos el gusto de atenderle en inglés. Y con respecto al taller mecánico, mira, la experiencia que nosotros tenemos con la mayoría de los empresarios, de los emprendedores, es que más que una foto, es un proceso. Es decir, empezamos a trabajar desde muy temprano con el propósito de que vaya cumpliendo una serie de hitos, una serie de metas para que en un momento dado ordinariamente 3, 6 meses después de estar trabajando con nosotros, digamos, mire, ya tenemos la empresa lista para poderla presentar. En términos de ir cumpliendo toda una serie de requisitos, ir recolectando una serie de documentos, ir preparando todos los contratos que vaya firmando, que el manejo que haga de la cuenta bancaria, que el manejo que haga de los BAS, de los Business Activity Statements, se vaya
todo orientando a que después te pueda patrocinar. Entonces, si tu empresa aún no llega a los $300,000, yo te recomendaría que empezáramos a trabajar en el tema, sabiendo que más temprano que tarde la empresa va a llegar a esos mínimos. Muchas veces, por ejemplo, la estrategia que se usa es un crecimiento no orgánico. Es decir, se juntan dos emprendedores y dicen, mire, hagamos juntemos las empresas, creemos una empresa y que esa empresa nos patrocine a los dos. Tengan en cuenta que no necesariamente tienen que estar en el mismo rubro. Uno puede tener una empresa que preste servicios completamente diferentes, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Muchas opciones. Y en esto los contadores le ayudan a uno muchísimo, diciendo, mire, podemos hacer una sociedad que tenga diferentes líneas de negocios, podemos hacer una sociedad que tenga diferentes productos. Bueno, hay una cantidad de opciones muy interesantes en ese sentido. Bueno, aquí Susana nos pregunta si ella como estudiante internacional es viable crear una empresa de consultoría en temas de tecnología y posteriormente presentar la aplicación de sponsorship para uno mismo, ya teniendo un nivel de madurez idóneo. Sí, señora, definitivamente sí. Hay, digamos, como ese mito de que para poder hacer una empresa en Australia, alguien tiene que tener un socio australiano. No, eso no es cierto, eso es un mito. Una persona como estudiante internacional, es decir, con una visa de residencia temporal, puede perfectamente constituir una empresa desde su visa de estudiante y esa empresa lo puede patrocinar. Definitivamente el área de consultoría en IT es un área perfectamente válida y sí, claro que sí lo puede hacer. Seguramente ahí te surge la pregunta, ¿tengo que tener oficinas? No, definitivamente esta es una herencia que nos dejó la pandemia. Una empresa para ser sponsor no necesita tener un lugar físico, es decir, no necesita premises. Obviamente hay empresas que por supuesto que lo necesitan por razones de su negocio, como el restaurante, pues, pero otras no. Es decir, hay empresas que trabajan definitivamente online, 100%, o hay empresas que trabajan en la casa de los clientes. Por ejemplo, personas que ponen una empresa de pintura, pues ¿dónde tienen la oficina? No tienen oficina, simplemente van donde sea el trabajo de pintura. El caso del NDIS, ¿necesita una sede? No necesariamente, a menos que tenga un sistema residencial, pero si está yendo a la casa de los clientes, pues no necesita premises. Entonces, eso es perfectamente válido que lo tenga también, que no tenga sitio. Ok, perfecto. Dice, no me queda claro algo. ¿No es recomendable aplicar con una empresa de partnership? Correcto. No es, digamos que no es recomendable, es que un partnership no pudiera ser patrocinador de los partners, porque no hay la diferencia entre empresa y aplicante. Es decir, si yo tengo una empresa en forma legal de partnership, yo le puedo dar patrocinio a un tercero, pero no me puedo dar patrocinio a mí ni a mi socio. Esa es la limitación que tiene el partnership. Bueno, no tenemos más preguntas. Ah, bueno, sí hay una más. ¿Quiere decir que yo puedo crear una empresa que tenga dos tipos de negocio, digamos, mecánica y pintura de casas y unir salarios para patrocinarme? Perfectamente. Claro que sí, claro que sí. Sí, una empresa puede tener varios objetos sociales, ¿cierto? Totalmente claro. Una empresa puede prestar cualquier tipo de servicio, puede prestar muchos tipos de servicios. Es decir, una empresa es perfectamente válido que tenga eso. Lo que hacemos en ese caso es que cuando presentamos la empresa, presentamos todas las líneas de negocio que tiene. Eso es absolutamente válido, ¿no? Ok, la pregunta que es al final, ¿y de cuántos son los impuestos? Eso ya es más, Bueno, más.
Bueno, ahí en términos de impuestos, yo no estoy calificado para dar asesoría tributaria. Entonces, lo que puedo mencionar es que en Australia la tasa de impositiva empresarial es del 30%. Hay una serie de gastos deducibles, pero para eso sí me refiero a Latin Hub, donde seguramente, donde seguramente no, donde hay personas que los pueden asesorar en ese tema, en temas tributarios, en temas de cómo constituir y optimizar el área financiera y el área impositiva de las compañías. Nosotros en RC nos concentramos en lo que tiene que ver con el área migratoria, que es nuestra especialidad. Perfecto. No, no tenemos más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla, si no, daríamos por terminada Bueno, la charla. Ujú. digo, si ya Ah, como bueno, último elemento, sí, aquí hay dale. una. Aquí dice, ¿y el australiano contratado cuántas horas debe trabajar? No necesariamente tiene que estar full time, puede estar como casual. Entonces, pues las horas que que el negocio suponga, ¿no? Si tú lo que tratas, si tienes un trabajo para que haga o no. Es decir, puede ser on casual basis. Como parte de lo que nosotros estamos haciendo, hemos desarrollado una calculadora donde el empresario, el emprendedor puede calcular qué tan cerca está de que su empresa le sirva de sponsor. Y a los asistentes a esta, a este webinar le enviaremos la calculadora para que pueda asimismo aplicarla a su propio negocio y si quiere, pues con base en esos resultados, acercarse a RC y nosotros los asesoraremos de una manera más precisa de cómo ir llenando esos vacíos que le falten o si ya están todos resueltos, pues proceder a, a presentar la empresa para el sponsorship. Ok, aquí hay una pregunta, y esta ya la habíamos respondido, pero la respondemos nuevamente. Si creamos una empresa de consultoría, ¿es posible aplicar este proceso? Definitivamente sí. Ya acá están en la pantalla los números de los datos de contacto de Juan y un gusto pueden pedir una asesoría con el código, pues dicen que es de parte de Avante Education, nos tendrán un 10% de descuento. Por acá hay otras preguntitas más, Juan. Dice, hola, con un food truck y catering services, ¿puedo hacer un sponsor como chef? Sí, definitivamente sí. Siendo la dueña del negocio y autosponsoriarme de ser posible, bueno, sí, que si lo puede hacer en una zona rural con ese negocio. Sí, 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 sí. El self-sponsorship se puede hacer en cualquier sitio de Australia, no necesariamente tiene que ser en zonas no regionales. Inclusive, pues, las zonas rurales tienen una serie de ventajas si quedan en área dama. Pero claro que sí. No, digamos que el self-sponsor no está limitado a zonas rurales. En las zonas rurales sí se puede hacer, pues por supuesto que sí, pero básicamente estamos hablando de una visa federal que se puede usar en cualquier sitio del país. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Ya saben que este evento fue realizado por Avanti Education and Migration, sponsoreado por el Latin Hub y realizado por Juan Rincón de RC Migration. Y agradecemos a todas las personas que asistieron el día de hoy y esperamos que sigan asistiendo a los otros eventos que tenemos. Tenemos el 19 de octubre el torneo de fútbol en Capalaba también para todas las personas que quieran ir a ver fútbol o tenemos un grupo vallenato, el grupo vallenato de moda estará presentándose al mediodía, comida latina, emprendimientos, juegos, va a estar muy divertido. Entonces, pues allá lo esperamos en nuestras redes sociales de Avante Education and Migration está toda la información. Juan, muchas gracias por todo. Jorge también, muchas gracias por su compañía. Con mucho Muchas gusto. gracias por toda la Ok. información, Juan. Muy importante.
No, con mucho gusto, con mucho gusto. Ok, Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias, hasta gracias. luego, que estén Chao. bien.